Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente interesante, pero también sumamente problemático y sobre todo de gran polémica, porque empezamos a tratar un tema de política actual, de política mexicana, y tiene que ver con el desarrollo de la ciencia en México, y es precisamente la nueva ley de humanidades, ciencia, tecnología e innovaciones. De manera que vamos al tema. Comencemos planteando quién es actualmente el órgano que se encarga de regir la ciencia en México. Es el CONACYT. Este CONACYT, que es muy conocido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es dirigido actualmente por la doctora Álvarez Bulla, quien en 2018 llegó al puesto de la mano del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, esta persona tiene una serie de problemas en cuanto a sus creencias de cómo debería funcionar la ciencia y sobre todo de qué es ciencia. Vamos a hablar de ellos dentro de un momento, pero hay que aclarar una cosa. Es verdad que la doctora Álvarez Bulla está formada como científico, sin embargo, es más reconocida por su labor política. Esto tiene que ver con el hecho de que ha sido más su empuje en el campo político que el que ha desarrollado en la ciencia. Veamos cuáles son estos tres problemas principales que presenta. El primero de ellos es que se ha llevado a una politización extrema de la ciencia. Como lo comentamos hace un momento, la doctora Álvarez Bulla se caracteriza más que nada por el movimiento político que ella está encabezando. Este movimiento político es el movimiento de la Cuarta Transformación, que tiene como líder al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ha llevado a la ciencia en México a un callejón en donde se le presentan demasiadas encrucijadas y tomas de decisiones que son realizadas principalmente de manera política y no científica. Esta politización de la ciencia en México no solo tiene el impacto de generar un estancamiento del desarrollo y de la investigación, sino que también pretende encauzar los esfuerzos científicos hacia una agenda de tipo político. Las recientes declaraciones de Álvarez Bulla con respecto al anterior CONACYT neoliberal, este CONACYT que era una cuna de corrupción en donde varios de los científicos, según su visión, eran prácticamente ladrones que podían comprar Lamborghinis para toda la familia, este tipo de ciencia que ella denomina neoliberal está totalmente desapegada de la realidad científica. No existe algo como la ciencia neoliberal, de igual manera que hay que reconocer no existía ni existe la ciencia burguesa, la cual fue atacada durante muchos años por la Unión Soviética. Este es el problema de la politización en México, de la politización de la ciencia en nuestro país. Se está desarrollando una política científica ideologizada y eso lo único que ocasiona es que la ciencia se estanque o, en el peor de los casos, que se pueda embarcar en fenómenos tan catastróficos como fue la obra de Lysenko en la Unión Soviética y que condenó al hambre en aquel país a millones de personas. En segundo punto, este CONACYT de la doctora Álvarez Bulla está imbuido por su profundo desprecio por la ciencia de avanzada, en especial por los organismos genéticamente modificados y particularmente en contra del maíz transgénico. Se han caracterizado sus presentaciones públicas y muchas de sus publicaciones, en las cuales, por cierto, carece de citas registradas, en atacar la presencia del maíz transgénico en nuestro país, al grado de que actualmente tenemos una prohibición de que se cultive este maíz en México. Sin embargo, el maíz transgénico tiene las ventajas de ser
altamente productivo por hectárea, tiene también las ventajas de que es resistente a plagas, resistente a sequías y que puede ser una verdadera opción para sacar a los campesinos de la pobreza. Sin embargo, Álvarez Bulla lo que hace es escudarse en una ideología. En esta ideología de Álvarez Bulla, lo que encontramos es que este maíz transgénico es un maíz que ha sido privado de su chulel, de su alma, es un maíz sin alma y que, de acuerdo con ella, es un maíz que carece de proteínas, de fibra y que es básicamente almidón. Esto cabe aclarar que es totalmente falso. Además, este maíz transgénico ha demostrado en numerosos estudios ser perfectamente seguro para el consumo humano. El tercer punto es precisamente esta pseudociencia que está propagando a través de los organismos oficiales, en donde este maíz transgénico, como dijimos, está desprendido de su alma, de su chulel. Cabe aclarar que no hay forma de saber si el maíz tiene alma, tiene algo que se pueda denominar como chulel, y que esto tenga alguna implicación verdadera para los consumidores. La pseudociencia es el tercer punto problemático que encontramos. Desde su oscurantismo, desde su pensamiento mágico, desde este maíz transgénico que en su opinión ha perdido su chulel, su alma, lo que encontramos es un discurso que pretende equiparar lo que son los saberes tradicionales, la medicina tradicional de la que tanto se habla, con la ciencia y el conocimiento científico y la medicina científica verdadera. Esto no solamente es irresponsable, sino terriblemente peligroso. Porque pensemos que desde este pensamiento mágico se hubiera abordado la pandemia de COVID-19 con saberes tradicionales como test, cuando lo que demostró ser eficiente fue el conocimiento científico y las vacunas que fueron desarrolladas mediante técnicas y método científico. Es interesante pensar que esta medicina tradicional sea equiparada con la medicina y pensemos si es que esta medicina tradicional realmente puede ofrecernos curas o tratamientos para enfermedades como el COVID, los diferentes tipos de cáncer, el VIH, el ébola, las cardiopatías. Evidentemente no. Lo que encontramos es que este tipo de medicina tradicional, en el mejor de los casos, lo que hacen es nada. En el peor de los casos, pueden resultar en ser perjudiciales. Démonos cuenta que, con todo el respeto que podrían merecer los saberes ancestrales, no son conocimiento científico y no pueden tener la misma validez. Les pregunto a ustedes que me hacen el favor de verme, si ustedes sufrieran un accidente y en ese accidente, por un traumatismo, sufrieran de hipotiroidismo, ¿qué preferirían? ¿Ir con un médico especialista o ir con el curandero en algún pueblo en la Sierra de Guerrero? Yo creo que preferirían ir con el médico a un hospital para que los trataran. Desde este problema de la politización, de la pseudociencia oscurantista y de la ideologización que se está propagando desde el CONACYT, lo que nos encontramos es un caldo de cultivo perfecto para conseguir un incremento en la pobreza y la dependencia de las clases que universalmente en México han sido menos favorecidas, las comunidades indígenas, a través de un discurso que, como todo discurso retórico, suena bonito. Lo que estamos haciendo es condenándolos a seguir en el atraso. El rechazo a la ciencia de avanzada, a los cultivos transgénicos, al uso de mejores pesticidas como el glifosato, uno de estos herbicidas que es de los más utilizados en el mundo y que ha demostrado ser seguro,
a pesar de los múltiples ataques que se le hacen, lo que genera también es un peligro de perder la capacidad de alimentarnos. La tan famosa soberanía alimenticia que el gobierno de López Obrador defiende, lo que está consiguiendo a través de denostar el uso de estas tecnologías es que tengamos de nuevo y que tengamos que seguir importando cantidades excesivas de maíz, que curiosamente es maíz transgénico. Ahora, lo que nos podrán decir es que este maíz que se importa es el maíz que se dedica a los animales. Sin embargo, de acuerdo con la doctora Álvarez Bulla, este maíz transgénico es tremendamente peligroso. Ella literalmente ha dicho que el aumento de los casos de autismo en Estados Unidos se debe al uso del glifosato en maíz, y desde el gobierno de México se utiliza el miedo. Por ejemplo, en la página de la Secretaría de Agricultura encontramos lo siguiente: los cultivos transgénicos tolerantes al glifosato generan encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas. Cabe aclarar que nada de esto está demostrado y que nada de esto está publicado en revistas científicas de prestigio que tengan revisión por pares, y aunque sí hay literatura que habla de ciertos riesgos y que el glifosato ha sido considerado como que puede causar cáncer o que puede ser cancerígeno, es de considerar que estamos hablando de una máxima exposición, no a la exposición que se tiene cuando se consumen productos que han sido rociados con este plaguicida. Son cosas totalmente diferentes. El uso de transgénicos y el uso de estos herbicidas lo que ocasiona es un incremento de la productividad que se ve reflejado en el incremento en los ingresos de los campesinos. Por esto la diferencia entre lo que es un granjero en Estados Unidos y un campesino en México. Este problema de la politización de la ciencia en México está reflejado, como dijimos al inicio, en la nueva ley que pretende crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo que encontramos es lo siguiente. En su artículo 11, fracción 22, dice: la promoción de la pluralidad epistémica, reconociendo la diversidad y el valor de los conocimientos tradicionales, así como el uso de categorías propias, sus formas de producirlos y sus múltiples utilidades sociales. También en la fracción 22 del mismo artículo dice: la protección pertinente de todas las formas de conocimiento y los derechos de propiedad intelectual, favoreciendo siempre el interés público nacional. Asimismo, la salvaguarda a través de todos los medios posibles que aseguren su preservación social y colectiva del conocimiento generado por los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables en el ámbito de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación. Con todo el respeto que pueden merecer las comunidades indígenas, sus creencias no son conocimiento. Por más que en alguna ocasión alguno de ustedes haya podido experimentar una mejora de un padecimiento tan genérico como puede ser un dolor de estómago por beber un té de manzanilla, dudo mucho que estos saberes tradicionales puedan curar, por ejemplo, una pericarditis supurante. Lo que hace Álvarez Bulla y lo que está haciendo el gobierno de la República es caer en una falacia lógica. Esta falacia lógica se llama argumentum ad antiquitatem, que quiere decir apelar a la tradición, apelar a la antigüedad.
Pretender que porque algo se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo o haciendo desde hace mucho tiempo, eso es verdad o es la manera mejor de hacer las cosas. Y finalmente está el problema de la militarización creciente del país. Ahora, esta militarización está alcanzando también a la ciencia en México. Se pretende que los representantes de las Fuerzas Armadas tengan presencia en la Junta de Gobierno del nuevo órgano. Y es que este nuevo órgano va a estar formado de la siguiente manera. Su Junta de Gobierno va a estar compuesta de 23 puestos, de los cuales 15 son funcionarios de gobierno. El resto, 8, son representantes de la comunidad académica, de comunidades campesinas, indígenas o sindicales y del sector privado o las industrias. Lo que vemos aquí es que los científicos van a estar subrepresentados y el papel de los burócratas profesionales y de los representantes de las Fuerzas Armadas va a ser mucho mayor. Y recordemos que estos funcionarios son fieles servidores del presidente López Obrador. ¿Qué tenemos después de todo esto? En mi opinión, lo que tenemos es un CONACYT que está dirigido por una persona que tiene una muy marcada tendencia neoprimitivista y sobre todo que está guiado por una ideología pobrista, que lo que pretende no es en realidad sacar a la gente de la pobreza, por el contrario, lo que pretende es mantener a la gente que siempre ha sido pobre dentro de la pobreza para que sigan siendo dependientes de las limosnas que da el gobierno y así sean una mina de votos para Morena. Lo que estamos viendo es un retroceso de la ciencia en México de por lo menos 30 años, el aumento del autoritarismo y la perpetuación de la desigualdad en el campo. De forma que, de nuevo, con todo respeto, las creencias no son conocimiento. Y bueno, esto es todo por esta semana. Como siempre, les pido que si les gustó este video, dejen su like, dejen algún comentario, se suscriban al canal, lo compartan para que más personas podamos pensar de manera crítica. Y como siempre, les recuerdo, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima.